Muy bien. Señores, díganme si pueden ver la pantalla ya. Ponle la Sí, pantalla completa, se oye mejor, se ve mejor. ¿La ven mejor ahí? Ahí sí, muchas gracias. Ok, señores, miren, este es el módulo número 2, como le dije, pero solo una parte que es la que le abrí en la plataforma. Esta parte se titula así, Fundamentos de la didáctica centrada en el participante. Y esto que ustedes están viendo ahí, simplemente es la competencia final de este módulo. Nosotros tenemos algunos aprendizajes esperados en este módulo. 3 aprendizajes esperados. El primero dice, analiza los elementos de la didáctica centrada en el participante, así como su rol y el rol del participante para su actuación en el proceso de formación. Le voy a recomendar algo, señor. Antes de ustedes comenzar a trabajar en la plataforma, en las cosas que ustedes entienden que van a rendir rápido, lo primero que ustedes tienen que hacer es dedicarle el tiempo que tienen que dedicarle a la parte del material que ustedes tienen ahí. Esa guía que ustedes tienen ahí está completamente clara y si ustedes le dedican el momento dado, cuando ustedes entonces se sientan a trabajar, eh, rinden más. Si comienzan a tratar de hacer cosas sin ir a la guía, sin ir al manual que está ahí, entonces cuando se trancan tienen que volver al manual, buscar en qué página está el manual. Al contrario, si les dedican un tiempecito y leen el manual, saben cuando se encuentran con las cosas que tienen que manejar, dicen, sí, lo vi allá, esto es así, esto es así. Y recuerden que siempre vamos a tener la consulta que tenemos a través de WhatsApp. Por ahí hablen, digan, y cuando no soy yo, son sus compañeros, pero tiene que haber una socialización colectiva para nosotros poder sacarle el mejor provecho. Aquí dice, analiza los elementos de la didáctica centrada en el participante, así como su rol y el rol del participante para su actuación en el proceso de formación. Aplica técnicas de estrategia didáctica activa y centrada en el participante a partir de análisis de las mismas para el logro de los aprendizajes y utiliza medios y recursos didácticos para un aprendizaje activo y centrado en el participante. Esos aprendizajes esperados están ahí y menciona los medios y recursos, aunque ustedes no lo tienen abierto ahora, lo tendrán y tienen actividades que va a tener que ver con medios y recursos didácticos. O sea, porque van a tener que hacer algunas presentaciones. Entonces, por eso está ese aprendizaje esperado ahí. Para nosotros hablar de didáctica centrada en el participante, que así se llama nuestro curso y así se llama este módulo, nosotros primero tenemos que hablar de didáctica general. Y para mí, hablar ahora de didáctica general con ustedes es una delicia. Una delicia porque muchísimas veces tengo que hablar de didáctica general con gente que no es del área. Entonces, la cosa se pone más difícil porque la interpretación que ellos tienen de la didáctica es diferente, pero ustedes son maestros. Y eso a mí
satisface. Miren, yo tengo aquí, y ustedes como maestros, ustedes tienen muchos documentos, libros sobre didáctica, leer y hacer cualquier tipo de referencia de algún material que ustedes tengan que se pueda aplicar en el tema que estamos desarrollando. Torre y Girón, en su didáctica general, plantean que toda acción educativa requiere de una teoría y una práctica. Eso lo saben todos ustedes, lo sé yo y todo el que está ligado a la docencia. Establecen además que la teoría es proporcionada por la pedagogía, que es la ciencia de la educación, y la práctica por la didáctica. Nosotros estamos hablando de la didáctica porque nosotros vamos directo a la didáctica centrada en el participante, pero tenemos que hablar de la didáctica general. O sea, la didáctica es un proceso que da la respuesta al cómo lo vamos a hacer, a cómo lo vamos a lograr. Entonces, nosotros estamos hablando aquí de una herramienta que es básica para los maestros. Es básica para los maestros porque aunque la pedagogía nos dice a nosotros que es la ciencia de la educación, esta didáctica nos dice a nosotros cómo nosotros vamos a lograr lo que nos planteamos en nuestro propósito. Entonces, estamos partiendo de ese análisis y tenemos una definición pequeña que ustedes conocen, la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, que tiene por objetivo específico la técnica de la enseñanza. ¿Por qué normativo? Es normativo porque esa disciplina pedagógica de carácter práctico se desarrolla bajo normas. Y por eso es que el Infoté, liga la parte de la competencia. Por eso es que el estar certificado por la norma ISO nos hace que todo lo que nosotros realicemos esté bajo norma. Y sé que ustedes también están trabajando normal. Y el que trabaja normado tiene las cosas en las manos, pero no puede violentar lo que realmente debe ser. Hay una mano levantada de Marco que quisiera, porque parece que lo que él va a decir entra aquí. Dígalo, Marco. Sí, exactamente. Buenas noches a todos. La didáctica ya se conoce como una ciencia. Ya no es parte de la pedagogía, sino que se fue más allá. Porque de hecho, ahora mismo la neurociencia, que es la forma como aprende el cerebro, está más ligado, más a la didáctica que a la pedagogía. Entonces, si eso se combina con los postulados de la inteligencia emocional de Coleman, que establece que hay 9 tipos de inteligencia, la didáctica es un arte, porque hay formas de aprender que van mucho más allá de lo que nosotros conocemos de lo tradicional. O sea, y hay gente, y la didáctica, el maestro que sabe manejar la didáctica, entonces sabe ajustar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eso es muy, muy, muy importante entenderlo, para que entonces las competencias se conviertan en algo real en la práctica. Ese era mi punto, maestro. No, pero eso es correcto, Marco. Muchas gracias por su intervención. Eso es así, eso es así. Ustedes ven que es tan así que este curso se llama Didáctica Centrada en el Participante. O sea, es un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el participante. ¿Y qué es lo que nos centra en el participante? Nos centra en el participante la didáctica. Entonces la didáctica no hace cambiar todo lo que son la estrategia, todo lo que son la técnica, todo lo que son la ambientación, todo lo que son las actividades, todo nos lo hace cambiar la didáctica. Porque nosotros en esta ocasión nos damos cuenta que realmente nosotros manejábamos las cosas desde el punto de vista de nosotros los docentes. Y que para lograr lo que se quiere que se logre, hay que partir de lo que de los intereses de los participantes. Es incómodo al principio, por ese aire de nosotros yo soy el maestro, con ese tipo de cosas, pero al final lo que sentimos
es totalmente diferente, porque sabemos que estamos trabajando con lo que el participante quiere, y por ahí es que vamos. ¿Cuál es el objetivo de la didáctica en sentido general? Hacer el proceso, que el proceso de aprendizaje sea más eficaz. ¿Por qué? Porque tiene que ser más eficaz porque parte de la necesidad del participante. No de lo que yo quiera como maestro, sino de la necesidad de él. Adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades del participante y guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdida de tiempo y esfuerzos inútiles. O sea, cuando nosotros utilizamos bien el cómo hacer las cosas, nosotros no evitamos muchísimas cosas que se hacen para perder tiempo dentro de todo el proceso. Aquí nosotros le damos la fuerza a Marco cuando tenemos aquí, por ejemplo, diciendo que el arte de desarrollar el proceso formativo, lo que él decía, o sea, esto es como conjugar técnica, estrategia, recursos, actividades, evaluación, ambiente, en todo ese proceso de que el participante sea capaz él de ser el protagonista de la construcción de su propio aprendizaje. O sea, que él se sienta, pero yo estoy poniendo mi parte para la construcción de mi proceso de aprendizaje. Porque no hay un aprendizaje cuando no hay una entrega de parte del participante. No puede haber cuando él no está convencido de que debe realmente integrarse en esa construcción. La didáctica tiene bajo su responsabilidad el cómo se debe desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que procure y se asegure el logro de los resultados esperados, tomando en cuenta la técnica, los recursos, las estrategias y demás elementos presentes en el proceso. Las técnicas y estrategias a utilizar se relacionan de manera directa con los aprendizajes, con el resultado de aprendizaje. Cuando nos decimos que de manera directa con el resultado de aprendizaje, es que cuando usted elabora los resultados de aprendizaje, tiene que pensarlo, tiene que pensar en las estrategias y la técnica que nos va a hacer lograr ese resultado de aprendizaje. Nosotros no podemos tener dentro de nuestra planificación, estrategias o técnicas que no respondan a lo que nosotros nos planteamos los resultados esperados. ¿Por qué? Porque si yo quiero aprender a montar, por ejemplo, bicicleta, yo no puedo tener estrategias que no tengan que ver con el equilibrio, con mantener la seguridad, cómo se da pedales, todas las estrategias que yo tenga que montar y lograrla a través de la técnica que utilice, tienen que estar dispuestas, tienen que estar enfocadas hacia el logro de aprender a montar bicicleta. O sea, no se pueden ligar en nada. O sea, que hay estrategias dentro de programas que hacían y planificaciones que hacían maestros que cuando usted la veía, usted decía, pero ¿para qué esto? O sea, ¿para qué esa estrategia? ¿Para cumplir con una planificación? No, la estrategia tiene que estar enfocada a esos resultados de aprendizaje. Porque cuando usted entre en la parte evaluativa, usted va a tener que evaluar en base a los resultados. Si se cumplen esos resultados esperados. Entonces, si para cumplirse esos resultados esperados, su instrumento de evaluación tiene que estar elaborado también en base a ello. Es decir, desarrollar procesos formativos que conjuguen técnicas, estrategias, recursos, ambientes de formación, con la intención pedagógica de que el participante sea capaz de él construir, de ser partícipe del aprendizaje, o sea, del camino del aprendizaje en el desarrollo integral. Y él, comprometido con eso, él tiene que sentirse parte de eso, él tiene que sentirse el centro de eso. Y si no se siente así, difícilmente él va a aportar lo que debe aportar para que el proceso sea eficaz.
Miren, voy a dar algunos brincos rápido, porque sé que estoy hablando con maestro y como tenemos muchas cosas allá hacia adelante, le voy a dar algunos brincos de las cosas que ya yo sé que ustedes manejan. Las estrategias, ustedes saben que son las acciones que maneja el docente con mira a que el participante logre los resultados esperados. Estos procedimientos son de larga duración y se apoyan en las técnicas de enseñanza. O sea, ¿qué quiere decir cuando dice se apoyan en la técnica? Bueno, por ejemplo, el análisis de los materiales inscritos y visual, trabajo recargado en equipo, crear aprendizaje basado en proyectos, análisis de casos. Nosotros podemos tener estrategias, nosotros podemos tener estrategias que en un momento dado se convierten en técnicas y podemos tener técnicas que pueden ser estrategias, porque eso va a depender de la apertura, o sea, de lo que yo quiera en un momento esperado conseguir. Entonces, el ABP, por ejemplo, es una estrategia, pero el, 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 el aprendizaje basado en, en problemas, en un momento dado puede ser una estrategia, pero puede ser una técnica también. O sea, todo va a depender de lo grande o pequeño que sean los propósitos que tenemos en nuestro plan. Las técnicas son procedimientos de corta duración que ayudan a realizar el aprendizaje que se persigue con la estrategia. Son saberes prácticos empleados por los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, la lupa indagatoria, enseñando aprendo, lluvia de ideas, observaciones. Todo esto son ejemplos de técnica, pero que en un momento dado existe la autonomía de tú utilizarla como tú entiendas. Todas las estrategias, ninguna estrategia es algo fijo para nada. Dependiendo de la actividad que usted vaya a realizar, va a caer o no dentro de una de las técnicas que usted eligió. Y eso ahora mismo en la planificación de los maestros que están trabajando con el aprendizaje centrado en el participante, no tienen ningún tipo de control. Usted es totalmente autónomo de utilizar las estrategias, las técnicas y las actividades que usted entienda, pero que estén relacionados con lo que usted diseñó al principio, que son sus resultados esperados. Y que esos mismos resultados esperados usted lo va a llevar hasta el final en lo que debe ser la estrategia de evaluación, con un instrumento que evalúe realmente lo que usted planteó allá arriba. O sea, todo eso tiene que tener un hilo un hilo conductor que lo una. Los instrumentos de evaluación son herramientas que permiten evaluar tanto el proceso como la calidad del aprendizaje del participante y su desempeño. Y eso lo vamos a ver muy clarito cuando nosotros entremos en el módulo número 3, que nosotros podamos ver cómo nosotros evaluamos todo el proceso, cómo nosotros evaluamos todo el proceso y al mismo tiempo, al final, entonces, evaluamos el resultado. Pero con instrumentos que se adapten a lo que nosotros realmente estamos planteando al principio. Ejemplo, guía de observación. ¿Qué pasa con una guía de observación? Eso es un ejemplo de un instrumento, pero yo con una guía de observación puedo utilizar diferentes técnicas. Porque la guía de observación yo la voy a utilizar como un instrumento, pero va a depender del grupo que yo tenga. Si el grupo que yo tengo se siente mal con que yo haga la observación de una manera, yo cambiaría la forma de la observación dependiendo del grupo que yo tengo. O sea que las pruebas, los ensayos, los portafolios, la lista de cotejo, todo ese tipo de instrumentos
de evaluación van a ser aplicados dependiendo del grupo que yo tenga. Porque yo estoy trabajando con los estudiantes y tengo que acomodar mi trabajo a los estudiantes porque todo el proceso está centrado en él. Esto nos lleva a nosotros en todo este camino a una pregunta: ¿y cómo centra el docente la didáctica en el participante? Aquí nosotros ponemos un ejemplo. Por ejemplo, con el desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje que promueven el aprendizaje activo en los participantes. Hay algo que ustedes hicieron en el encuadre del curso. Ustedes tuvieron en el encuadre del curso, pero como maestro tienen eso, pero eso lo pueden utilizar, sea escrito o sea verbal, pero que ellos sientan que sea eso, lo que se llama el contrato de aprendizaje. Ustedes firmaron un contrato, yo sé que muchos lo miraron y le pusieron, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero ese es un contrato que ustedes le tienen que dar el carácter de un contrato cuando ustedes están en aula, cuando ustedes están en taller. O sea, este establece el accionar del participante, la relación docente-participante, participante-participante, donde además es de conocimiento de todo y que está en base a normas a seguir, logrando una clase divertida, docente, donde todo el mundo se sienta, que intercambiamos opiniones, que comentamos necesidades, que se decide la forma de llevar a... Nosotros comenzamos eh, diciendo, por ejemplo, que las reuniones sincrónicas eran los lunes a las 8 de la noche. Pero yo la puse los lunes a las 8 de la noche porque tenía que poner una hora. Tenía que poner una hora, tenía que poner un día porque teníamos que empezar. Pero inmediatamente el modo de socialización de nosotros se abrió. Alguien preguntó, ¿pero por qué a las 8? Si puede ser a las 9 o puede ser a las 10. ¿Y quién fue que estableció entonces que fuera el lunes? Entonces, ese tipo de cosas, y nada más le estoy poniendo un ejemplo, es que hacen que el otro diga, no, pero espérense, no es a las 8, teníamos que empezar. Esas reuniones sincrónicas van a ser ahora, cuando ustedes digan. Y lo primero que planteé fue, entonces, señores, vamos a hacer una encuesta. Y yo la voy a poner abierta ahí. Ahora yo voy a votar, porque yo soy parte de esto. Y voté también. Pero abierta en tres fechas. Pero abierta en 3 fechas, porque no podía tener 5, porque que tengo otros compromisos que ya empezaron y estoy haciendo. Pero todo lo que se me podía, lo que podía manejar lo puse ahí. De manera que pudieran decir o acotejarse en el mejor momento, a la mejor hora. Y solo es por decirle cualquier cosa. Hubo un participante, por ejemplo, se llama Carlos. Yo no sé si está presente ya, porque no lo vi ahorita. Carlos está presente. Carlos Ramírez. Sí, sí, estoy presente. ¿Usted está ahí? Sí, estamos aquí. Voy manejando, pero estoy escuchando. Usted, el otro, si usted maneja a esta hora. Mira, Carlos, no te estoy citando porque es que vivo leyendo todo lo que ustedes escriben, adentro, afuera, en la plataforma, fuera de la plataforma, pero tú escribiste en el WhatsApp. No, tú me escribiste en la plataforma, creo que fue. Excúsame, Carlos, no fuiste tú. Tengo nombre en la cabeza en cantidad. El que escribió fue Matías. Matías Reynoso, creo que Matías. ¿Qué fue lo Entiendo que, que está. qué fue lo que Matías, escribieron para ver? ¿eh?
Matías, ¿tú estás ahí? Tiene que estar ahí porque ahora mismo hay 23 participantes. Matías escribió y dijo lo siguiente. eh, Profesor, revise la pregunta número 3, porque esa me la pusieron mal, porque yo dije que no, que era falso, o algo verdadero, y era falsa. Y cuando leí bien, habla de las reglas, y en parte del encuadre. Y dice él, porque el maestro tiene que poner reglas claras. Y él dijo que sí, que el maestro tenía que poner reglas claras. Entonces le pusieron que era falso. Y yo lo dejé así para llegar a este momento. Por ejemplo, las reglas que ustedes tienen que poner en su aula, en sus talleres, tienen que ser las reglas que ustedes hagan el consenso con los estudiantes, que surjan de ahí. Las reglas no pueden violar las normas de la institución. Eso es otra cosa. Las instituciones tienen normas, pero las reglas de participación en clase, en taller, tienen que surgir de los participantes y del maestro. El maestro no puede poner reglas claras. Las claras son las que se haga el consenso con los participantes, porque los participantes son el centro. Entonces, haga con ellos esas reglas para que cuando se viole, usted diga, no, esta regla no la puso Juan Peralta. Esta regla la puso Miriam, Lauterio, Samuel, Carlos, Silvana. Fue que pusieron esta regla. Fue que aprobamos esta regla. Eso tiene que ser así. Para que ellos entiendan, oh, nosotros somos parte de eso. Doña Juana, escúcheme que estamos en vivo y directo. Eso no le contesté a él en ese momento por el hecho de que quería dejarlo para ligarlo a esta presentación que tenemos ahora. Vamos a tratar de continuar, por favor. Un momentito. Que me salí de aquí. Yo quiero que ustedes vean esto. Aquí dice, analice este caso. Y dice así, el facilitador rayo de luz está trabajando con un grupo de participantes que realizan el curso de facilitador de la enseñanza y aprendizaje centrado en el participante. Durante el desarrollo del mismo, se percata que los participantes responden a diferentes tipos de inteligencia y aprenden de forma diferente para estar de acuerdo con Marco. Él se da cuenta que ellos tienen tipos de inteligencia diferentes y que aprenden de manera diferente, por supuesto. Entonces, 5 aprenden mejor leyendo, escuchando y viendo palabras. 10 aprenden mejor trabajando solo, o sea, haciendo proyectos a su propio ritmo. Y 8 aprenden mejor trabajando con dibujos, con colores, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros queremos ver lo siguiente en ustedes ahora. Que ustedes nos digan, o sea, lo podemos hacer dándole las oportunidades a los que levanten la mano. Que ustedes nos digan cómo ustedes resuelven ese caso.
O sea, si se le presentara a ustedes. Vamos a ver. Tengo gente en cantidad. Delfa Encarnación Sánchez. Abra su micrófono, por favor. Abierto. Si está abierto, comience a hablar. Usted entendió lo que hablamos ahorita, lo que yo dije, ¿verdad? ¿Me lo puedes repetir? ¿Lo puedo repetir? Que si puedo repetir. Bueno, vamos a ponerle que otra persona de la que tenga aquí le repita lo que hablamos. Okay. Me gustaría que fuera Marco, porque Marco me tocó ese tema hace un momento. Sí, que el maestro tiene un grupo, pero se da la situación de que los tres grupos son diferentes, aprenden de tres formas diferentes. Hay uno que aprende escuchando, uno aprende leyendo, y otro grupo aprende trabajando con colores y cosas diferentes. Entonces, y otro que le gusta trabajar solo. Y otro le gusta trabajar solo, exactamente. Exacto. ¿Qué usted haría, Delfa, en ese caso? Bueno, como maestros sabemos que cada uno de los estudiantes aprende a un ritmo diferente, de diferentes maneras. Entonces hay que trabajar con ellos de acuerdo a la actitud que tienen, a la forma de aprender que tienen de manera individual. Bien, pero ya tenemos la forma. Es lo que dijo Marco, es la forma. Entonces, lo que yo quiero que usted me diga, ¿qué tipo de estrategia usted podría utilizar para poder llegar? Marco hablaba de que habían diferentes tipos de inteligencia y dentro de eso nos hemos dado cuenta que nos han tocado unos grupos. Entonces, lo que hicimos fue que lo agrupamos. Primero, lo agrupamos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿A alguien se le ocurre decir Carlos Gregorio Ramírez Santos? Bueno, maestro, como sabemos prácticamente que tenemos 4 grupos de gente que aprenden de una manera diferente, pero entre esos 4 grupos, cada uno de ellos tiene la misma forma de aprender. Podemos dividir un grupo a sí mismo y a los que prefieren leyendo, se le pone un trabajo donde ellos tengan que trabajar leyendo, y cada quien, de acuerdo al grupo, se le pone un trabajo diferente al otro grupo. Y así podemos resolver el problema y utilizamos los 4 tipos de aprendizaje que tienen ellos. Carlos, antes de darle la palabra a Santa, que va a hablar ahora, nosotros hacíamos eso antes, o sea, cuando planificábamos, nosotros pensábamos en el participante, cómo aprende, hacíamos una evaluación previa de lo que él conocía, de lo que él hacía para nosotros. O sea, o hacíamos una planificación que era aplicable, sea lo que sea. No entendí si me está haciendo una pregunta, maestro. En ese caso no entendí el punto. Que si el maestro cuando planificaba tenía en cuenta eso en una evaluación previa. O sea, si cambiaba su planificación por el grupo que le tocó antes. Ok. Bueno. Yo entiendo que habría que tratar de utilizar toda esa estrategia que nos enseñan, que estamos aprendiendo, por ejemplo, ahora. Antes yo utilizaba el método antiguo, el método de la UAS. 3 exámenes de 25 y una práctica final de 25. Sí, pero eso es la parte de cómo tú le vas a dar el valor a eso. Pero vamos a escuchar a Santa y después no sé quién es el otro, no tiene nombre, dice de Santa Brenón Castillo. Bueno, en mi caso, yo no los aíslo de que trabajen el mismo grupo juntos. Yo lo que realizo es primero una dinámica
donde le muestro que cada uno de ellos puede aportar en un grupo de manera distinta. Entonces los agrupo heterogéneamente y hago que ellos mismos se involucren y cedan en un liderazgo mutuo. O sea, el que tiene la capacidad de diseñar, de dibujar, entonces siempre es más o menos el encargado de las PPT. El que le gusta leer, pues se encarga de darle ese matiz al trabajo que va a entregar con más detalles. El que tiene la habilidad para aprender escuchando, entonces normalmente lleva la exposición al frente, o sea, es el que primero lanza la exposición. Entonces suelo hacer un grupo único con personas únicas. En vez de subgregarlos, yo los agrupo y me ha dado resultado en el tiempo que tengo dando clases y ellos mismos han descubierto capacidades que el otro tiene y que ellos pueden asumir. O sea, yo prefiero esa técnica. Sandra, ¿tú has sentido que tú trabajas más así o que tú te sientes mejor cuando tú ves los resultados? ¿Cómo tú te has sentido después que haces eso de esa manera? ¿Tú sientes que es más trabajo? No es más trabajo, realmente, porque las personas cuando se sienten aceptadas, comprendidas, se abren, entonces son más fáciles de sobrellevar. Entonces ellos se involucran, en lugar de alejarse o de cerrarse, se involucran y bajan la guardia, porque muchas personas no les gustan trabajar con otros porque sienten que el otro no hace las cosas como quieren que Así se es. haga. Entonces, cuando ellos empiezan a darse cuenta que no es como yo quiero que se haga, sino que aquel me va a aportar, bajan la guardia. Que yo no hablo mucho, yo soy tímida, pero tengo otras habilidades. Entonces, el que no es tan tímido, pues va a hablar por mí. Entonces, se vuelve una cuerda de diferentes dobleces donde se apoyan cada uno. Entonces, Eso es lo importante. Y cuando eso sucede, Santa, la gente comienza a entender lo que es el equipo de trabajo. Porque hay una confusión cuando comenzamos a trabajar en equipo. El problema era que todo el mundo quería hacer la misma cosa, pero que todo el mundo lo hiciera bien, pero lo mismo. Pero de nuevo hemos dado cuenta, haciendo tomando ese tipo de estrategias, Santa, nos hemos dado cuenta entonces que no, que cada quien tiene una fortaleza y que los equipos tienen que utilizar lo mejor de cada quien. Y que utilizando lo mejor de cada quien, nosotros tenemos resultados que son diferentes. Y en ese tipo de cosas en los equipos, 2 más 2 no son 4. No solo eso, maestro, sino que yo en mi etapa de estudiante tenía una forma de hacerlo. Y tuve muchos maestros que sí entendían mi manera, pero tuve otros que tuvimos que mediar entre una cosa y la otra porque no entendían mi manera. Entonces, a medida que fui tomando ciertas personas a mi alrededor, me fui dando de lo que yo no recibí y de lo que recibí. Entonces, muchos estudiantes se frustran porque le exigimos que se parezcan a otro estudiante. Exacto. Entonces Ahí hay que se tomar en sienten cuenta. incapaces. Hay que tomar en cuenta en nuestra planificación, hay que tomar en cuenta lo que es entonces la autonomía del docente. O sea, nuestra gente que nos dirige tiene que comenzar a entender que nosotros tenemos autonomía de planificación en base a estos análisis que estamos haciendo. O sea, yo puedo hacer una planificación para iniciar, pero es posible que yo tenga que reestructurarla de manera total, casi total, cuando yo conozca el grupo. Cuando yo conozca el grupo, entonces la gente que nos dirige no puede ahora decirnos que tú cambiaste la planificación, que tú estás haciéndola ahora. No, nosotros hicimos unas evaluaciones previas a iniciar el programa y nosotros nos dimos cuenta que realmente el equipo, la gente con que yo cuento, o sea, el grupo que yo tengo, merece que yo haga este tipo de planificación, que yo desarrolle este tipo. Entonces, ahí es que estamos. Muchas gracias, Santa. Me gusta esa intervención. El domingo se me fue, que tenía la mano levantada. Domingo Encarnación. Estoy aquí. ¿Está aquí? ¿Está ahí? Sí, señor.
Abre los domingos. Y Bien. tengo de nuevo a Miriam y a Marco. Y ahí seguimos. Ok. Por mi experiencia y por lo que he podido estudiar, siempre vamos a tener grupos dentro de una aula que aprenden de una manera diferente, con una técnica diferente. Ahora bien, hay una planificación previa. Antes de tener el grupo enfrente de nosotros, tenemos que tener una planificación previa. ¿Qué yo hago? Bueno, ya yo tengo diferentes técnicas para aplicarlos en los grupos. Yo lo que no hago es tratarlo por grupo. Yo lo trato siempre como un solo grupo, claro, teniendo en cuenta de que yo voy evaluando el comportamiento de cada uno de ellos. Y le doy la oportunidad de que, aunque existan grupos que no le vaya bien, por ejemplo, con la lectura, pero le doy la oportunidad de que participen. Entonces, yo le aplico a todos todo el programa completo, no lo aíslo un grupo de uno, porque este grupo no se va muy bien con la lectura, déjame solamente aplicarle lo que son los lápices a colores. No, yo le aplico el programa completo, teniendo en cuenta que este grupo se desempeña más con los lápices a colores que el otro grupo, porque tengo que tener eso en cuenta. Bien, pero nosotros no solamente enseñamos un contenido, sino que enseñamos a que esos estudiantes puedan desempeñarse en áreas incluso que ellos no se desempeñan. No necesariamente del contenido que le estamos dando, sino el manejo que van a tener en otro escenario específico y que también lo pueden desarrollar en el aula. Entonces yo trato de usar siempre diferentes técnicas, siempre ya la tengo en el programa, porque ya sé que voy a tener diferentes grupos. Y entonces hay un trabajo un poquito más fuerte, entiendo yo, porque hay un compromiso de estar atento a mis estudiantes, a saber, a identificar cuáles son los que se pueden aplicar con una técnica o cuáles no. Pues hay un trabajo ahí que tenemos que hacer. Entonces, realmente esa es la parte que yo podría aportar en esta clase. Eso está muy bien, Domingo. Es verdad que hay un trabajo. Es verdad que hay un trabajo, pero hay una satisfacción. Porque Sí, si claro. no lo hace de esa manera, si no lo hace de esa manera, hay un grupo que se siente mal y se aburre cuando llega domingo, porque domingo está encasillado en una forma que quizá concuerda con un solo grupo, con un equipo, pero Exactamente. cuando ellos se sienten que tú lo tomas en cuenta, cuando ellos se sienten parte de eso, entonces la hora es muy dinámica, muy atractiva, muy bonita y se sienten bien. Y pasa el tiempo y no duele tanto, ¿verdad, Miriam? Dale. Sí, señor, buenas noches a todos. Sí, bueno, yo pienso que el sistema educativo dominicano estamos muy alejados de lo que es la educación centrada en los participantes. Yo pienso que todavía las instituciones educativas tienen un currículum a rajatabla que obliga hasta cierto punto o nos obliga hasta cierto punto los docentes como a tratar, si usted tiene 40 estudiantes en un aula, a tratarlo a todo con la misma metodología, con la misma estrategia. De ahí que ese escenario que usted explicó es bastante interesante, porque ahí entonces es donde el docente tiene que ingeniársela para implementar un sinnúmero de estrategias centradas en el estudiante. Por ejemplo, en mi caso yo utilizo mucho lo que son las estrategias multisensoriales, ¿verdad? Como ya explicaron, algunos estudiantes aprenden leyendo, otro escuchando, otro viendo, otro tocando. También lo que es el aprendizaje basado en proyectos de la vida real, que el estudiante realmente se interese, se involucre en cultivar esas competencias que le van a permitir pues seguir adelante. Eso también es una técnica interesante. Está la implementación de la tecnología, buenísima. Ya con los estudiantes pues podemos jugar, hay muchísimas estrategias tecnológicas que podemos implementar que nos permite salirnos como de ese cajón, ¿verdad? Que Claro, estamos y claro. centrarnos en las necesidades educativas específicas de cada uno de nuestros educandos.
Y por ahí es que vamos, porque como ustedes saben, nosotros estamos en un curso eh, que se abre a eso mismo que usted acaba de explicar. La formación profesional tiene la ventaja de que los currículos no son tan rígidos, son totalmente flexibles y pueden adaptarse a los grupos, porque los currículums de los cursos, le da la facilidad a los formadores de manejar cosas que no lo podemos hacer en mucha parte de la educación formal. Pero hay cosas que nos van a reunir a nosotros todos, a la formación profesional, a la educación técnica, a la educación, a la educación en sentido general. Y ese marco que ustedes estuvieron viendo por ahí, cuando eso funcione, entonces todos tendremos que estar en el mismo camino, tratando de trabajar en base a las necesidades reales del participante. Y entonces sí vamos a centrarnos, entonces sí podemos hablar de didáctica centrada en el participante. Vamos a escuchar a Silvana y con Marcos cerramos. Ok. Noches. Maestro, escuchando todas estas técnicas y estrategias de trabajo, hay algo aquí que no está bien. Debo decir que yo como maestra tengo diferentes grupos, pero hay que darse la oportunidad de conocerlos. A veces pasamos 3, 4 meses o más con el estudiante. Hay un problemita, Silvana. Se está como repitiendo, no sé si ustedes, los demás, están escuchando lo que yo estoy escuchando. Como si hubiese un eco. Sí, se escucha un eco. Así es. Continúe a ver. Vamos a ver ahí, bro. Se escucha igual. Siga. Bueno, le estoy diciendo que los diferentes grupos que tenemos, pasamos 3 meses, 4 con ellos y no lo conocemos. Si no tratamos de conocerlo individual, porque hay estudiantes que tienen su propia forma de aprendizaje. Aprenden en grupo, aprenden solos, aprenden a base de tecnología. Y si no descubrimos eso en ellos, se quedan con sus conocimientos guardados y no los externan. Ahí viene la mala evaluación del maestro hacia el estudiante, porque no lo conoces. Si no le da la oportunidad de exponer, en mi caso que es matemática, ir a la pizarra, descubrir el estudiante más hábil para que pueda ayudar a los otros en ese aprendizaje colaborativo. También debemos utilizar a esos estudiantes que se destacan y que son humildes a la hora de enseñar. Hay estudiantes que aprenden mejor con un compañero que con el mismo docente. Entonces, eso tenemos que descubrirlo en un principio para saber de qué forma van aprendiendo y al final tener un mejor resultado. Gracias. Eso es correctísimo. Marco. Sí, dentro del ejemplo que se planteaba ahorita, la preparación de las actividades de aprendizaje van a ser básicas para poder reunir esos grupos de manera efectiva. Ahora la tecnología de la información y la comunicación, las TICs, nos lo ponen más fácil inclusive. Claro. Porque un grupo aprende leyendo, hagamos un resumen. Un grupo aprende de manera visual, dígame que usted vio, de manera verbal. Y así por el estilo. Ahora el aprendizaje es mucho más fácil. Léeme eso que está ahí y dame tu opinión. O sea, y uno va entonces agrupando cada uno de esos
para entonces hacer ya el complemento y que todos aprendan. Ahora, con respecto a la planificación es la carta de ruta, pero hay que corregir el rumbo diario. Pero claro. Entonces hay que corregir los diarios rumbos. Entonces, porque vaya, si están enseñando, qué sé yo, los números enteros y no aprendió la mayor parte del grupo del curso, voy a pasar a otro tema. Hasta que dominen ese punto. Correcto. Señores. Esa parte es así. Aparte de la gente que excelente su participación, su análisis, eso es lo que queremos, eso es lo que yo quiero escuchar, lo que ustedes están haciendo. Ustedes están en las aulas, ustedes están en la práctica de lo que debemos realizar. Y cada día aprendemos algo. Cada día nosotros buscamos un nuevo horizonte. No hay nada que se repita. Yo escuchaba a gente hablar de que hay gente que hacía una planificación y duraba 3 años con ella, con la misma planificación. Maestros que hacían una planificación y duraban 3 y 4 años con esa misma planificación, porque había como un criterio de que habían unos supervisores que lo que decían era, usted planificó, enséñeme la planificación. O sea, con unos formularios que decía, tiene o no tiene planificación. Pero realmente el tener o no tener no significa nada delante de lo que estamos conversando en la conducción de un proceso tan delicado como este, en la que tú tienes una planificación y no tienes nada cuando tu planificación no se adapta al grupo que tú tienes o a los grupos que tú tienes. Entonces, todo ese tipo de cosas está cambiando, señor. Está cambiando. Porque mucha gente, así como ustedes, está pensando en eso, en ellos, en lo que están ahí. Y ellos lo ven diferente cuando usted pone de manifiesto que le interesa saber lo que ellos saben, que le interesa escuchar lo que ellos quieren hablar. Entonces se sienten comprometidos, como decía Santa, se sienten parte de eso. Entonces ya no es solo el equipo de ellos. El aula, el grupo entero es un equipo. Eso es así. Vamos a tratar de seguir la parte. La basura nosotros aquí. No. Ahora Miriam, todo vino nos dijo, Ana, no coge aquel. Yo nivelice, pues de la señora. Miren, jóvenes, esta taxonomía de Bloom, ustedes la conocen de hace 50.000 años, cuando todos empezamos a estudiar educación. Todo esto. Pero nosotros la conocíamos como conocer algo más de lo que había que hablar, de lo que había que decir, de lo que había que aprenderse para nosotros manejar en el área educativa. Pero no entrábamos en lo que realmente significa los niveles, por ejemplo, de cómo se manejan esos niveles y cómo aprende el ser humano en la parte cognitiva, en la parte motora, en la parte de lo que la parte socioafectiva. Y yo quiero que ustedes vean esta parte que ustedes seguro que hace mucho tiempo conocen, pero la vean desde el punto de vista de cómo nosotros enfocábamos todo lo que son los niveles de aprendizaje en la parte cognitiva. La parte de la memoria, que la mayoría o todos
los profesionales de la educación conocen y pueden hablar ampliamente sobre la memoria, saben que existen varios tipos de memoria. Que hay memoria a corto plazo o instantánea, que hay memoria a mediano plazo y que hay memoria a largo plazo. Pero que la memoria, como trabaja la memoria en el cerebro de los seres humanos, va a depender de algunos factores que nosotros también como maestros conocemos. Por ejemplo, con esos factores que tienen que ver con la atención y con la emoción, con la tensión y todo lo que me pueda implicar el darme a mí la seguridad de que yo quiero aprender. Entonces, la memoria la utilizo dependiendo de mi interés, dependiendo de mi motivación, pero siempre es importante. Sin memoria no hay aprendizaje. Ahora, ¿qué tipo de memoria? Ese es el problema. O sea, porque cuando hablábamos de memorizar, entonces nos reíamos de la gente que le llamábamos gente que se aprende la cosa tal y cual la leen y que sin ningún tipo de análisis no la repiten igualito. Entonces le decíamos que ese individuo es un tipo que memoriza mucho. Ese individuo es un tipo que tiene una botella en la cabeza. Entonces veíamos la memoria como algo despectivo. Pero si la vemos dentro de lo que es el nivel de la parte cognitiva en el aprendizaje, nos damos cuenta que sin memoria no hay aprendizaje, porque la memoria es el primer eslabón del aprendizaje. ¿Y qué es memoria? Aquí le pongo un dato aquí abajo, recordar datos de información, o sea, recordar datos e informaciones. Esa es la memoria. Ahora, esa memoria, que es recordar datos e informaciones, simplemente se va a convertir en algo importante para mí en la medida que yo pueda ir, me sienta motivado, que yo tenga la emoción, que yo tenga ese tipo de cosas para seguir hacia adelante. La memoria en un segundo escalón se convierte en comprensión o comprender. Y comprender es usar la información para parafrasear y traducir de una forma a otra. Es decir, yo soy un individuo que comprendo y nosotros realmente todos conocemos cuando se te dice, ese es un individuo que entiende, que comprende. Es porque él puede tener una información que la tiene de haber memorizado y tiene esa información y esa información la puede utilizar de otra manera que no fue como él la aprendió. Entonces, cuando ese individuo puede memorizar y además comprender, está en un segundo eslabón de lo que es la forma de aprendizaje en la parte cognitiva de los seres humanos. Pero más que eso, luego, cuando yo puedo utilizarlo, pero no solo que lo puedo utilizar de otra manera, sino que lo puedo aplicar, entonces sigo en el próximo nivel superior al comprender. ¿Y qué aplicar? Es usar principios, reglas o procedimientos para solucionar problemas nuevos. O sea, lo que quiere decir que aquí, cuando yo llego a ese tercer nivel, le comienzo a dar claridad a lo que aprendo. Ahí le doy respuesta a lo que para qué me están enseñando tal cosa. ¿Y para qué yo necesito aprender física? ¿Y para qué me enseñan química? O sea, aquí comienzo a darle respuesta a eso cuando yo puedo utilizar principios generales de informaciones que yo comprendí, que memoricé y comprendí, y puedo comenzar a usar principios, reglas y procedimientos para solucionar problemas nuevos que nada tienen que ver con lo que yo conocía. Entonces, cuando yo puedo hacer eso, esa aplicación, entonces yo estoy aquí en un tercer nivel de lo que es el aprendizaje en la parte cognitiva. Ahora, si aparte de que yo puedo
usar principios y reglas y procedimientos, yo puedo también identificar las partes del todo o entender cómo se relaciona para formar ese todo. Entonces yo he llegado al cuarto nivel de cómo aprendemos la parte cognitiva, que es el analizar. O sea, cómo yo analizo las cosas. Para yo analizar la cosa, entonces yo tengo que no recibirla como yo la memoricé, como yo la comprendí, como yo la puedo aplicar. No así, sino identificar las partes del todo y entender cómo se relacionan para formar ese todo que yo aprendí. Es como si fuera ese niño que cuando tiene en la mano un juguete, lo quiere abrir, desbaratar, para ver cómo está conformado, porque él le llama la atención todo lo que hace ese juguete. Entonces, cuando yo aprendo a analizar, entonces me encuentro en un cuarto nivel de cómo aprendo en la parte cognitiva. Identificar la parte del todo y entender cómo se relaciona eso para formar ese todo. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que vamos a realizar un análisis médico de sangre, puede ser, nosotros estamos hablando de que nosotros vamos a decomponer algo, en este caso la sangre, para nosotros saber cómo se compone cada una de esas cosas y cuáles son los parámetros que son normales en esa composición de ese elemento que yo tengo, que conocí. Cuando yo entiendo cómo está formado el todo, o sea, conozco las partes independientes que forman el todo, entonces yo puedo decir que estoy en capacidad de evaluar. Mire dónde llega la parte evaluativa de la gente, porque al evaluar yo tengo que emitir un juicio aquí abajo con calidad, o sea, es un juicio de valor basado en criterios externos y internos. Hay gente que te dice, yo te voy a hacer una evaluación, pero cada cosa que te dice no soporta que usted la decomponga para ver qué fue lo que hizo. O sea, que ese juicio de valor, ese juicio no tiene la calidad suficiente para llamarlo una evaluación. Entonces, por último, y en esa última instancia, encontramos la parte de crear. Y la parte de crear es realizar un todo original y nuevo, que viene desde la base de la memorización, la comprensión, la aplicación, el análisis, la evaluación y por último la creación. O sea, es así como están los niveles en la parte cognitiva de la persona. Y en ese mismo orden están las otras partes, en la parte motora y en la parte de lo que son los valores. Yo quisiera, si a alguno de ustedes se le ha aprendido algo que le haya dicho, pero realmente yo estuve hablando, yo comprendí sobre esta situación. Una vez tuve tal experiencia sobre esto. Por eso mucha gente habla sin tener atrás cómo reparar lo que dice. Porque sus juicios no son de valor. Porque sus juicios no están avalados en comprender una decomposición de análisis. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, entonces nosotros, y podemos decir, ¿y en qué nosotros vamos a utilizar eso? Pero claro, porque nosotros estamos trabajando con los participantes. Y a veces hablamos con los estudiantes y no nos damos cuenta que ellos no entienden claramente a nosotros. No entienden tan claro que si tuvieran la confianza le pudieran decir, profesor, ya yo estoy listo. O sea, no tiene que llover sobre mojado porque entendí, puedo explicarlo con mis propias palabras. Porque nosotros estamos creando en un participante
valga la redundancia, formando un estudiante creativo, un estudiante que vuele alto con su imaginación y su cerebro. Entonces tenemos que entender que por ahí es que viene eso, por ahí es que viene el cambio. Decía, no sé cuál fue de los participantes que decía ahorita, la tecnología nos ha dado en la mano unas herramientas importantísimas para nosotros poder afrontar todo esto. Pero esa tecnología está en manos de esos participantes, de nosotros, de sus alumnos. Y ellos hacen con eso maravilla. Entonces, aprovechemos lo que ellos hacen y cultivémonos nosotros también para poder sacar los mejores resultados de este proceso. Jóvenes, ¿alguna sugerencia, alguna? Porque tengo que tratar de darle un paseíto por el módulo que hemos abierto, por si surge algún tipo de pregunta. La podemos ver rápidamente abriendo el módulo y viendo las peticiones. O sea, las instrucciones de los módulos son clarísimas, pero aún así, cuando no lo hablamos un poco, comienzan entonces la pregunta, ¿y qué hacemos aquí? ¿Y cómo tomamos tal cosa? Y quisiera tener la oportunidad de hacerlo ahora. Vamos a escuchar a Domingo, a Santa y a ellos dos. Bien, maestro, gracias. Solamente es a decirle que ayer, trabajando el módulo, que es el módulo 1, yo me guié por la guía que está, que tengo como material. Incluso, por yo no guiarme bien, yo hice la práctica del módulo 1 que está en la guía, no la que estaba en la plataforma. Luego hice la de la plataforma y la subí. Eso no es el tema. El tema es que yo recuerdo que tuvimos que hablar, por ejemplo, en la práctica, en el examen, de lo que es el marco, que se llama, el Marco Nacional de Cualificaciones. Que no pertenece al módulo 1, que no estaba en el módulo 1, porque en el módulo 1 habla de la historia, primero internacional, luego habla de la historia de cómo llegó el Infotel en 1980 y algunos aportes importantes. Simplemente esa parte, que si eso se repite siempre en los demás módulos, o no, porque ese tema del Marco Nacional de Cualificaciones todavía no estaba en el módulo 1. Que no está. O sea, por lo menos, vuelvo y le digo, yo me guié por el manual que está en la plataforma. Entonces, en el módulo 1 de ese manual, en el módulo 1, no te habla del marco de cualificación. El marco de cualificación está en otro módulo más abajo. En el módulo 2. Creo que en el 2 que está así. En la parte 2, en la parte 2 del módulo 1. En la parte 2. Bueno, entonces. Sí, se habla del marco porque ahí hay un anteproyecto, que es lo que tenemos aprobado hasta el momento. O sea, del Marco Nacional de Cualificaciones, lo que tenemos aprobado es un anteproyecto. Pero eso puede ser la salvación de la educación dominicana. Eso que nosotros estamos haciendo y que somos de los pocos países de América Latina que tenemos un Marco Nacional de Cualificaciones aprobado en un anteproyecto. Porque ustedes saben que eso es un sistema de evaluación, que eso es un control, que eso es darle una oportunidad a todo el mundo de salirse de un sistema a otro, porque se reconocen los aprendizajes de uno en el otro. Eso podría darnos un buen empujón en lo que es el desarrollo de la educación y de la tecnología en este país. Santa. Retomando el tema, maestro, es bueno que tomamos en cuenta como maestros también que asimismo, como existe el estilo de aprendizaje, eso mismo impacta en su estilo de memorizar. O sea, tal cual
el estudiante es capaz de asimilar lo que se le da, es la misma manera que va a utilizar para guardar el conocimiento. O sea, nosotros aprendemos por asociación. O sea, nosotros vemos y conocemos lo que es por asociación. Sí, desde niño nos enseñan a lidiar con el aprendizaje así. Así es el libro Nacho, por asociación. Vemos un anillo, le enseñamos al niño que es anillo. La palabra anillo está asociada con un aro que trae algo, una piedra o es redondo. Entonces, así mismo como el estudiante admite el aprendizaje, va a ser su memorización y su descomposición de lo que memoriza, para que no pensemos que va a ir desligado, va a estar todo asociado. El que aprende dibujando, se le va a hacer más fácil. Por ejemplo, usted en los tiempos de escuela lo ponían a hacer a uno una célula con la mitocondria y con todo lo demás. Entonces, al ellos señalizar, van memorizando. Entonces, ese estudiante, si estudia medicina, solamente va a poder memorizar sus tareas, sus clases, haciendo dibujos también. Entonces, siempre va a ser de esa misma manera. Ahora, ¿cómo aportamos? Partiendo de, a la hora de impartir, ver cuál es el conocimiento que tiene guardado a medida que ellos van exponiendo lo que van entendiendo y lidiando con la realidad del día a día. O sea, una cosa es lo que está en el libro, pero ¿cómo tú vas a aplicar eso ahora a tu día a día? Entonces, de esa manera es que el estudiante va a poder asociar al paso a paso de lo que está aprendiendo en el aula con su día a día y se convierte, entonces va creando una competencia que es la competencia de ser analítico y luego de poder analizar las cosas y comparar un caso con otro. De lo contrario, no, tenemos que tomar eso también en cuenta. Así es, Sandra. Ellos van a interesarse en la medida que tú descubras cuáles son sus conocimientos previos, lo que ellos traen con ellos. Por eso la formación profesional empieza con la parte de identificar el conocimiento previo de los participantes. Porque si identificamos qué les gusta, qué hacen, entonces nosotros podemos ir por ahí, porque por ahí ellos se van a interesar, porque le estamos hablando de lo que ellos tienen. Entonces la formación profesional parte de ese aprendizaje previo y por eso es que el marco nacional de cualificación es tan importante, porque no nos deja solo con educación formal y educación no formal como la del Infotec, sino también que nos trae la educación informal. O sea, que es la educación de la vida, la educación de lo que la gente aprende en la calle, en su casa, pero que son conocimientos. Y entonces, como tú tienes esos, entonces se van a crear a nivel no solo del Infotec, sino a nivel del sistema educativo dominicano, lo que es la evaluación de los aprendizajes previos. O sea, ¿qué tanto yo sé de tal cosa? Para cortar el tiempo entre las capacitaciones y decir, no, pero es que este señor lo que necesita es que le afinemos esta parte y entonces continuemos dándole tal y tal cosa que él necesita. Entonces, cuando ellos ven que cuando le hablamos de esa parte que a él le interesa, entonces ahí él de nuevo se entra y conecta con nosotros. Por eso creemos que es muy válido la opinión que tú has dado. Vamos a, perdón, que aquí hay un problema. Tengo un problema técnico ahora. Ok, vamos a tratar de ir a la plataforma, por favor. Deme un momento.
Maestro, en lo que usted está arreglando la parte técnica, un comentario. Ajá. Siento como que estamos olvidándonos de que estamos también trabajando con personas ya, creo yo que son adultas, porque cuando estamos hablando de la formación técnico profesional, ya no son niños, son adultos, deben de tener un mínimo y no podemos estar tratándolo como si fueran niñitos. O sea, tienen que tener un mínimo de conocimiento para poder dar, por ejemplo, una física, tiene que saber matemáticas. Entonces, siento como que alguna vez estamos orientándonos como si fueran estudiantes de básica, pero ellos deben tener cierta responsabilidad también de su conocimiento previo. Sí, maestro, pero también tenemos que recordar que en la actualidad tenemos muchos maestros deficientes en las unidades básicas, en las unidades primarias, dando materias que nos mandan estudiantes que están detrás y que aunque han pasado de curso y han llegado a finalizarlo, nos los están enviando crudos. Pero también tenemos que lidiar con jóvenes que vienen con procesos. Entonces, al usted determinar qué son, qué tienen, qué le falta, usted va a poder aportar el doble, aunque tenga usted que forzarse un poquito con ellos. Porque esa es la diferencia de usted y yo, maestros actuales, a los maestros que dejamos atrás. Tenemos que no es tratarlo como niños, no es tratarlo como niños, porque la responsabilidad ellos la van a llevar. Pero si tomamos todas las causas por las cuales nos llegan con deficiencia y podemos motivar a eliminar en ellos esa deficiencia, usted es un héroe en la vida de esas personas. No es que vamos a tratarlo, a pasarle paño tibio, porque ya nos llegaron a la mano. Pero si seguimos tratándolo con la misma dureza, sabiendo que tienen una deficiencia, no es filosofía, es una realidad, maestro. O sea, yo lo estoy entendiendo, pero tiene que poner esa parte. Cuando a mí me llega un muchacho a dar física y su conocimiento de matemáticas de tercero de la primaria, tú no puedes ser héroe, es imposible. Entonces, lo que estamos diciendo está bien en el marco de que el estudiante tiene que tener su dominio previo de los requisitos que necesita para eso. Y también tiene que tener estabilidad psicológica, porque a veces te llegan una gente que tú no lo puedes manejar, no hay forma, tiene un problema psicológico obvio. Entonces, da bien la inclusión y todo eso bonito, pero tiene que haber un mínimo de conocimiento del estudiante que le llegue a uno. Entiendo yo. Eso es claro, maestro Carlos, ¿verdad? Sí, Carlos. Carlos, eso es así, tiene que tener un mínimo. Pero tú no te puedes salir de la realidad que estamos viviendo. Porque, por ejemplo, los cursos semipresenciales o los cursos, por ejemplo, virtuales completamente, por ejemplo, que tienen las instituciones de formación, tienen que ver, tienen también una exigencia, vamos a suponer, básica para usted participar en algunos cursos. ¿Usted no cree? Sí, claro que sí. Claro que sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, muchísimas veces, o sea, muchísimas veces no, casi siempre. Por eso yo me sentía contento cuando vi que, por ejemplo, que en este curso era de una institución, de un centro de educación superior, tecnológico, porque el equipo de ustedes tecnológico no es así. O sea, yo no conozco el centro, pero así es, sí, así es. creo que es así. Y dije, Técnico bueno, superior. Estos técnicos superior me van a llevar suave ahora, yo voy a ir forzado por el otro lado, pero yo voy por aquí navegando, tranquilo.
Y quiero que sepa que a todo el que es participante de allá le piden un currículo. Sabe que admisión le pide un currículo y ven que lo que hay ahí. Sí, claro que sí. Y ven lo que hay. Pero yo te puedo decir que cuando vamos a desarrollar alguna cosa, hay mucha gente que no lo puede desarrollar porque las cosas básicas no la puede manejar. Y pero tiene los títulos. Si tú te quejas en admisión, hey, pero ¿y qué pasó? No puedo avanzar porque pasa esto. Pero hay gente que no te pueden hacer tal cosa. Entonces se dice, pero cuando lo buscan, uno dice, pero mira, pero no es que es profesional, es que tiene una M y una A al lado al final. ¿Y qué tú tienes que hacer? Es una realidad. Lo que decía Santa es una realidad. Y eso no se ve aquí, eso se ve en toda la escuela y en todas las universidades. Lo Yo que entiendo nosotros que es tenemos que una hacer, realidad. ¿eh? Yo entiendo que sí, que es una realidad, pero yo creo que es que uno puede bajar hasta un nivel, pero yo no puedo bajar hasta básica, yo dando clase superior, no puedo bajar a quinto de la primaria. ¿Te entiendes lo que yo quiero decir? No, yo te entiendo, pero lo que tú en tu decomposición tienes que tratar, porque nosotros para normalizar eso, nosotros vamos a coger años. Bueno, no quiero decir no puedo, sino no debería, pero yo es verdad que hay que, como quiera, hay que luchar con ellos y hacer lo posible, pero allá abajo tiene que hacer un trabajo más fuerte. Así es, y lo dicen las evaluaciones. Maestro, escúcheme, me voy a tomar un minuto. Yo estoy entendiendo un poquito a Carlos en ese tema, porque yo soy maestro de una materia de anatomía de la medicina. Ajá. Y yo siempre he dicho a mis estudiantes, por más que yo los quiero mucho y trato de eso, pero yo aparte de ser maestro también trabajo en el área de atender pacientes Ok. y yo sé lo delicado que es. Y nunca me gustaría que una persona por una falta profesional le dé un mal servicio a un paciente. Entonces, como yo estoy entre ambas aguas, yo entiendo la parte de Carlos, porque yo entiendo que debe de haber un límite dentro de lo que es la aceptación, dentro de lo que es el tratar de llevar a cabo un proceso. Muchas veces nos llegan estudiantes que no es culpa ni del estudiante, a veces ni del mismo sistema, sino de algunos eventos que se han dado antes, que vienen desde atrás. Entonces, ese estudiante no tiene realmente no la tiene la capacidad. Entonces, a veces uno no sabe mucho qué hacer en ese caso. Yo lo que hago es, yo siempre he tratado de tomar de las nuevas técnicas que hay didácticas y de educación. Yo tomo lo nuevo, pero hay cosas del pasado que yo no la omito en un 100%. ¿Por qué lo hago? Y es algo personal mío, porque yo también, aparte de lo teórico, me guío mucho de los resultados. Y cuando yo veo el resultado, por ejemplo, de mi papá, que llegó hasta el octavo de la primaria, y tenía un nivel de conocimiento y una destreza y una dedicación era algo difícil de explicar. Unos conocimientos que el de octavo le llevaba mucho el bachiller de hoy. Entonces, a veces uno dice, ay, que los maestros de antes, pero cuando yo recuerdo a mi maestra, cuando yo estaba en la primaria, óyeme, eran una excelencia por encima muy alto de muchos maestros de ahora. Entonces, los resultados se están viendo también ahí, porque hay un resultado. No es un secreto que los profesores universitarios, como en mi caso, cogemos dolor de cabeza con estos nuevos egresados del bachillerato. Claro, no es culpa directamente del estudiante, pero tiene que ser culpa de alguien. Entonces está el sistema y están los maestros de ahora. Entonces yo siempre creo que el maestro de antes tenía su deficiencia, pero verdad, pues para mí tenía más calidad, diría yo, que el maestro de ahora. O No en el quizá sentido general, o quizá pero más creo vocación.
No sé, no se lo puedo, no le puedo atribuir un hecho específico porque no he hecho una levantación, no he hecho una investigación. Yo estoy partiendo de los resultados que veo. Entonces, por eso es que a veces yo veo docentes que dicen, no, que el maestro de antes, que el maestro de antes, que el maestro de antes, el dinosaurio de antes y eso. Pero hay un resultado también. Nosotros somos los resultados de los maestros de antes y mira qué buenos somos. Entonces, ese es algo un poquito delicado ahí. Y por esa parte entiendo un poquito a Carlos en esa parte. Claro, hay que cambiar, hay que aplicar cosas, pero todo debe tener un régimen de consecuencias y debe haber siempre una limitante, una parte donde dice, no, ya aquí, si llegó hasta aquí, vamos a trabajar de otra forma o vamos a buscar otra cosa, pero ya aquí no puede pasar. Ok, señores. Ahorita vamos a seguir con esta conversación que está buenísima. Ahorita seguimos. Miren, este es el módulo número 2, en la primera parte. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan que en cada módulo, esa parte de adelante son prácticamente iguales. Siempre va a haber una reflexión, siempre va a haber una orientación y una reflexión y una retroalimentación. Eso siempre van a haber, y son temas, los temas que están en las reflexiones, aquí adelante, y en las orientaciones son generales, pero en las reflexiones básicamente son muy interesantes, la mayoría. O sea, son historias. Disculpe, maestro, no sé si soy yo, pero no lo veo. Ahora se está viendo, ok, ya está bien, no lo estaba viendo, era. Todo, le decía que todo esto que está aquí van a aparecer en todos los módulos, y que siempre van a hacer reflexiones que van a traer historia y cosas que nos ponen a pensar y retroalimentaciones. Aquí en el material didáctico siempre va a estar el manual, ese es el manual del módulo 2, y en las actividades, aquí están las actividades que tienen los mandatos. Y esta es la que yo quería abrir porque así ustedes siguen trabajando normalmente en cada uno. Y si cualquier pregunta surge, sea ahora. Miren, esta primera actividad es el foro número 2. Y dice así, porque tiene mandato clarísimo. Saludos participantes. Espero que se encuentren bien junto a lo suyo. Luego de observar y analizar el video, estrategia didáctica centrada en el participante, responda a la siguiente cuestionante. Oiga, le estoy diciendo esto porque a uno le piden una cosa entonces, por ejemplo, Carlos, hablando de aquí, de nosotros, el mandato está ahí y te piden una cosa y cuando tienes a ver, tú tienes 4, 5, 7 respuestas que no dicen lo que te está pidiendo. O sea, por ejemplo, dice, hable de lo que, de una línea de tiempo sobre la educación técnica. Y la parte creo que decía específicamente, la entrada de las mujeres en el ámbito de formación profesional. O sea, cuando las mujeres comenzaron a estudiar. Y podían hablar de todo menos de la inclusión de las damas en educación técnica. Hablaban de todo, pero no mencionaban, no. Hay algunos que sí, que de una vez decían, en los primeros tiempos, la primera escuela donde entraron las mujeres fueron en tal sitio, pero otros que no mencionaban nada sobre eso. Como 3 escuelas, menciona el manual, como 3 escuelas de chicas. Exacto, pero una que tú me menciones, yo sé que tú estás siguiendo instrucciones. Mira qué dice aquí. ¿Qué característica tiene la estrategia didáctica centrada en el participante? O sea, ¿qué característica le está diciendo? Comente 2 de esas características. ¿Qué le está diciendo? Que usted va a ver eso, usted va a ver el manual y va a decir, bueno, las características son esta y esta. Y comente 2. Usted coge 2 de esas y dice las que más le gusten y no hace un comentario bien como lo que estamos haciendo ahora entre todos nosotros sobre esas 2 características que usted eligió. ¿Cuáles son? Las que usted quiera. Usted la menciona toda y coge 2 y la comenta. De igual forma, debe comentar un aporte de 2 de sus compañeros. Otra cosa, cuando le dice que comente, que haga de un aporte a un comentario de su compañero, no que le diga, estoy de acuerdo con usted, muy bien. No, que usted le diga, si usted quiere, usted le dice, sí, yo estoy de acuerdo con eso, ahora yo pienso que tal cosa. Si usted no tiene nada, entonces no le comente, porque ¿qué vamos a hacer? Hay que usar el tigre. ¿Cómo es? Hay que usar el tigre. ¿Y cuál es el tigre?
O esas son que el título tiene que ser, o sea, son las recomendaciones de de una buena respuesta a un foro. El título de Tigre, el título que tiene que tener impacto, ¿verdad? Y tiene que saber de qué trata. Hay unas cuantas ahí, son como, bueno, la letra que tiene la palabra, tigre. Pues use su tigre, pero dígame lo que usted quiera, pero dígale realmente algo, ¿no? Que está bien. Entonces, ahí usted hace lo que tiene que hacer, como hicieron en toda la otra, ya no hay que hablar de eso, añada un tópico y hace esa situación. Ahí usted terminó con el foro. Eso, por eso le decía que usted se lo va a hacer el sábado santo como a las 2 de la tarde, de 2 a 2 y 10. Vamos a seguir, que me interesa. Maestro, el Sí, video de la reflexión semanal dice que no está disponible. el libro. El video de la Ajá. reflexión semanal sale con una X en el centro y dice que ha sido deshabilitado por el dueño del video. Pues yo eso lo voy a ver entonces, a ver lo que podamos hacer. Pero vamos a ver esta última parte. Mire, actividades 1 del 2. Es una actividad que la van a descargar, igualito que hicieron en una de las actividades, creo que en una de las actividades del módulo 1. Tuvieron que descargar un material para trabajarlo afuera y luego lo subieron. Eso es lo que van a hacer en esta actividad. Pero esto está más lento que un... Cuando esto quiera va a abrir. Aquí dice, en esta, coloque aquí la actividad número 1. O sea, que esta actividad que se va a abrir aquí se va a colocar aquí, pero no me quiere abrir. Esa es la actividad número 1. En la actividad número 1 es en equipo. Déjeme chequear aquí porque no quiere abrir. La actividad 1 lo está abriendo al Pacífico. En equipo, los equipos están hechos. El equipo ustedes lo hicieron y ya se comunicaron. Sí, pero yo veo que ahí usted dice comunidad amarilla, azul, verde, Sí, naranja y roja. sí, porque ahí se le puso un color, pero le vamos a dar el nombre y yo le puse aquí a la comunidad 1 amarilla, la comunidad 1 amarilla, y ustedes lo tienen por número. O sea que lo que tienen que hacer es a la que son al 1 saber que es el amarilla, el azul es la 2, la verde es la 3 y la naranja es la 4. La 5 es la rojo. Esas son las 5 comunidades. ¿Hay alguno que no esté en comunidad?
Todos están en comunidad. Sí. Esto esto Maestro, definitivamente eso no va a abrir. maestro, disculpe, una pregunta. ¿Eh? Una pregunta. Entonces, para esta semana tenemos 2 actividades o el módulo se dividió, como usted había mencionado anteriormente, que el módulo 2 lo iba a dividir para esta semana y la próxima. Así es. Entonces, esta semana tenemos la actividad 1 del módulo 2. No. ¿O Esta ambas? semana tienen hasta el lunes, tienen todas estas actividades que están abiertas ahí. Ok, perfecto. El foro 1 del módulo 2, la actividad 1 del módulo 2, eso para la actividad 2 del módulo 2, foro 2 de compra y venta de estrategias y técnicas. Y coloque aquí la actividad 222 y una prueba escrita del módulo 2, o sea, un examen. Esa es la parte que le dividimos adelante. Porque yo le dije que el módulo 2 tiene otra parte igualita a esa. Por eso es que no se la podemos dejar para la segunda semana, sino que tenemos que ponérsela ahora para que la vayan trabajando. Entonces, el segundo grupo, que es la actividad 2 del 2, la vamos a abrir el lunes 21. Perfecto, gracias. O sea, no está abierta. No está abierta. Porque si la abro, entonces ahí hay dificultad. Pero esa parte es en comunidad. Pero es que esto está lento. Yo quería chequear que la chequeáramos todos juntos, pero no quieren nada. Cualquier cosa me van a tener que consultar particular, porque no hay forma. Voy a dejarle. Ahora abrió cuando quiso. Miren, hay una parte que yo, antes de terminar, quiero que ustedes, pero se nos hace fácil con ustedes por ser maestros, que es la parte de un desarrollo que le piden ahí. Le piden a ustedes que tomen un tema cualquiera y en ese tema cualquiera ustedes hagan cojan un contenido que ustedes manejen y en ese contenido ustedes hagan el desarrollo de una planificación cualquiera. Ustedes saben que en una planificación cualquiera usted tiene 3 momentos, que es la parte de inicio, y en la parte de inicio, después de eso vamos a hablar lo que es el encuadre, cómo nosotros en los formularios de nosotros hacemos el encuadre en esa parte del inicio. Está la parte del desarrollo, de la sesión y la parte del cierre. Entonces lo que le están pidiendo en ese, y era lo que yo quería ver junto con ustedes, es que hagan una parte de desarrollo como ustedes lo entienden, como maestros. Después que nosotros entremos en la parte de planificación y ustedes con lo que ustedes, con los manuales que ustedes ya vean, que entremos, entonces ustedes pueden, eso lo van a cambiar, lo van a remover. Pero ustedes tienen una idea de lo que es la parte del desarrollo de una sesión. Entonces, en esa parte del desarrollo, ustedes van a tener aquí, en esa parte de desarrollo, cinco momentos, que es la parte de la explicación, la parte de la actividad, la ejercitación, la evaluación y la retroalimentación. Entonces ustedes van a coger un tema cualquiera de su área de especialidad y van a decir, este tema es que yo voy a desarrollar. O sea, porque no es que lo van a impartir, solamente lo van a entrar en la parte de la planificación, pero no es una planificación, esa es la parte del desarrollo nada más. Entonces, no van a decir, por ejemplo,
la explicación. ¿Qué esa actividad, o sea, qué se va a hacer en la parte de aplicación en el desarrollo? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer en la parte de la ejercitación? ¿Qué se va a hacer en la parte de evaluación? ¿Y qué se va a hacer en la parte de retroalimentación? Eso es lo que ustedes van a leer, lo que le piden ahí. Cualquier cosa que no esté clara cuando lo lean, entonces me lo hacen saber a través de WhatsApp, que yo les voy a explicar con esto abierto, porque parece que tengo dificultades desde el otro día con el asunto de, parece que el internet, porque se pone lento desde que entran 30 gente. Y tengo que chequear eso. Entonces, cualquier tipo de pregunta, lo espero por el WhatsApp. Entren, miren y luego me dicen. ¿Estamos claros? Alguien a trabajar. No dejen muchas cosas así para reunirlo con la otra. El lunes no vamos a tener reunión, sino que el lunes le voy a abrir la segunda parte. Le voy a abrir la segunda parte y la reunión será después que pase la segunda semana, la otra semana, el próximo lunes. O sea, el próximo lunes de ahora es 21, ¿verdad? La reunión va a ser el 27, creo que. 28. El 28, exactamente. Cerrando el módulo 2 el 27. Ustedes lo ven cuando entren, dice, se cierra el 27 ya, y ustedes lo saben. O sea, yo lo que quiero es que cuando ustedes lleguen al lunes, y ya ustedes, toda esta parte que está bien ahora, ya ustedes la tengan más o menos lista. La tengan preparada para que no haya ningún tipo de problema la próxima semana. Si alguno ha pensado en algún tema que va a manejar al final, puede ir practicando y coger una parte de desarrollo con ese tema que va a ser el que va a desarrollar. Aunque por ahí después viene un tema más en otro módulo, donde ustedes van a tener que hacer una planificacióncita, ya con un tema de lo que ustedes están pensando para lo final. Pero eso es después que entremos en detalle. Señores, en ese manual que ustedes van a comenzar a leer ahora, de didáctica centrada en participantes, hay una cantidad de estrategias, una cantidad de técnicas, una cantidad de actividades que son muy buenas. Si ustedes pueden descargar alguna de esas partes, cómo se realizan, la tienen, para que en su presentación final puedan hacer o dar evidencia de alguna estrategia de didáctica centrada en el participante. O sea, tengan eso siempre pendiente, que no es la cantidad de estrategias que ustedes pongan, ni la cantidad de técnicas que utilicen, es que dejen evidencia de que manejaron técnicas y manejaron estrategias de didáctica centrada en el participante en la presentación final. La presentación final va a ser en base entonces a lo que es la planificación del Infotec. Ustedes van a tener unos formularios ya diseñados, donde ustedes van a colocar ahí toda y cada una de las exigencias que nosotros vamos a hacerle, con algunos ejemplos que le vamos a ir enviando. Si tienen alguna pregunta con relación a lo que hemos hablado hasta ahora, estamos abiertos. De lo contrario, nosotros casi estamos en la cama. Maestro, Ah, discúlpeme que olvidé la primera clase pedirle un permiso para el fin de semana de junio, de 6 al 8, que ya yo tenía un congreso pautado desde el año pasado.
Entonces, cuando Marcos sacó su permiso, yo olvidé mencionarle eso con antelación, porque creo que ya en esa fecha vamos a estar asistiendo de manera presencial. Pero eso va a ser un fin de semana. Sí, nada más ese fin de semana, de 6 al 8 de junio. Ok. Eso es lo que tienen que hacer es, eso que son casos así, porque lo que pasa es que otras que se retiran fue por asunto de que ya era todo el mes y no podían estar ni siquiera en los encuentros, pero tampoco en la final. Pero esos casos, como el suyo, Miriam, Señor. tiene que acordármelo a tiempo. Para cuando se haga la planificación por ejemplo, de la conducción de su tema, no lo ponga yo en el fin de semana que usted va a tener la dificultad. Ah, perfecto. Cuando estemos más cerca, entonces yo se lo Eso es recuerdo. usted y alguien más que me lo pidió. Creo que Marcos, sí, el señor. Marcos, sí. Dígame, Marcos. Ah, que fue usted. Pero que se lo voy a dejar a ustedes, como yo tengo tanta cosa encima. Pero ese caso, como cuando a uno le interesa o le duele a uno lo tiene ahí. Me lo hagan saber desde que avancemos en el tiempo. Acuérdense de eso, para cuando yo vaya a hacer la distribución, que la voy a hacer con el consenso de ustedes, o sea, los grupos. Ahí hacemos ese arreglo con Marco y Miriam. Pues gracias, buenas noches. Bueno, pues señores, muy buenas noches para todos, que duerman bien, que cuídense, porque son unos días que muchos se van a salir, pero cuídense que estamos en momentos difíciles. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches para todos.